La obra del Espíritu Santo siempre conduce a Jesucristo. Génesis capítulo 24, versículo 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Oramos? Gracias te damos, bendito Señor, por permitirnos en esta mañana de lunes tener este devocional. Rogamos de tu ayuda y también suplicamos de tu gracia, Señor. Bendícenos tu palabra en nuestros corazones, que renueve nuestras almas, nuestras mentes, que sean vivificadas, Señor, por tu hablar, por tu bendita palabra. Te rogamos que nos des de tu gracia, que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de ayer, domingo, en el culto, usamos el tema acerca de las artimañas del diablo y decíamos que Satanás, que acusa a los creyentes, como acusador de los creyentes, pues los acusa de sus propios pensamientos malvados. Después hablamos acerca de que Satanás cuando acusa a los creyentes, exagera sus pecados del creyente. Busca desacreditar al creyente, no sus pecados. Presenta acusaciones como si vinieran del Señor. Sabe el diablo, ¿verdad? Sabe el diablo que si Dios dispara sus cañones contra el alma, los hiere profundamente, hiere nuestras almas profundamente cuando confronta el pecado. Sabiendo esta realidad, el diablo falsifica la obra de Dios y toma toma la palabra de Dios como si fuese venida de Dios para causar en nosotros los más terribles estragos con una vamos a decirlo, ¿verdad? Con uno de los pensamientos, con una de las maquinaciones más perversas, causar un profundo dolor. Porque además de que la palabra de Dios es usada por el diablo además le mete, ¿verdad?, de su cosecha. Acusaciones y amenazas, incesantemente malicioso, hay un acoso ahí, ¿verdad? ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo discernir si viene de Dios o si no? ¿Cómo discernir si viene del Padre, como decíamos en Hebreos 12:6? ¿Cómo saber si una reprensión, una confrontación viene de Dios o una acusación viene del diablo? Hacíamos un contraste entre la obra de Dios y la maldad que Satanás obra para con los creyentes, su estrategia malvada. Mientras Satanás destaca nuestro pecado al acusarnos para quitar de nosotros todo entendimiento, toda gracia santificadora, en contraste Dios confronta al pecador. Esa es la obra del Espíritu de Dios, confrontar, convencer de pecado. ¿Pero qué hace? Nos guía al perdón, nos guía a Cristo. Mientras el diablo está persuadiéndonos, ¿no?, de que somos unos hipócritas y llama nuestra atención sobre nosotros y sobre nuestros pecados, y sus acciones tienen el propósito de destruir la gracia y la construcción de la gracia en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestros oídos, robar la semilla del Evangelio para que no sea escuchada la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Nos llama al arrepentimiento y a la fe. Pone a Cristo sobre nosotros, sobre nuestra mente, impone sobre la mente y sobre el alma del creyente a un Cristo lleno de gracia y misericordioso. Mientras las culpas, la vergüenza y el temor nos permiten mirar la miseria en la que nuestro pecado nos tiene,
La fe que vence al mundo pone sobre nosotros esa gracia, que se derrama sobre gracia, que edifica sobre esa gracia abundante. Mientras decíamos, ¿no? El diablo nos manda a la conciencia las reprensiones llenas dizque de un celo que es santo, niega las riquezas de la gracia divina, como queriendo traer este mensaje, como queriendo decirnos, con lo que has hecho, otra vez, o esta vez de nuevo como siempre, ya has sobrepasado la misericordia, ya sobrepasaste la misericordia de la naturaleza divina, has pasado, ya rebasaste la gracia del pacto. Eso viene del corazón de este malvado enemigo de nuestras almas, un, un celoso, mentiroso, enemigo del alma, que escuche con atención cómo discernimos entre si viene de Dios esta disciplina, esta reprensión, esta confrontación, o si es una acusación meramente diabólica, aun cuando use su palabra. Escuche, el diablo siempre va a desestimar la obra de Dios para sobreestimar la obra del pecado. Vea esa diferencia. A la luz de la Escritura vemos la doctrina bendita del Espíritu de Dios siempre cortejando al pecador y al creyente que ha pecado, siempre cortejándole con abundante gracia y amor para que se abracen las almas que han pecado, los pecadores, se abracen, nos abracemos a la gracia del Evangelio. Eliezer, el siervo de Abraham, y Abraham, como sabemos, es un tipo, en el caso de Abraham, de Jehová, y en el caso de Eliezer, es un tipo del Espíritu Santo. Vemos que Eliezer corteja en un sentido, ¿verdad?, de traer o de hacer saber el propósito de su mensaje, de su viaje a Rebeca. En el versículo 22 vemos que cuando Rebeca termina de dar de beber al hombre y después a todos sus camellos, Eliezer, aún sin haberle hecho saber su propósito, le da un anillo, un pendiente, de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Imagínense, Eliezer aún no ha hecho saber su propósito, pero da un regalo peculiar, en una demostración, ¿verdad?, en una manifestación de gloria, de la gloria de su amo Abraham. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Desde que el Espíritu de Dios se acerca a nosotros, cuán glorioso es su cortejo, su obra, revelar al pecador el pecado, pero conducirle a que se abrace a la gracia del Evangelio. Qué preciosa obra cuando el Espíritu de Dios, antes de que nosotros fuéramos entendidos, siquiera escucháramos o entendiéramos la ley moral de Dios. Qué preciosa gracia del Espíritu de Dios, rodeándonos con paciencia, con su palabra, ayudándonos a conocer, entender, escuchando su palabra, cuando ni siquiera gustábamos de ella, siempre cortejándonos alrededor nuestro para abrazarnos a la gracia del Evangelio, para abrazarnos a Cristo. Dice el versículo 53 que cuando el criado hizo saber todo lo que había sucedido desde que Abraham le había jurado, le había pedido juramento, ¿no? Y todo lo que había sucedido en su viaje, después de estas cosas, al hablar ahora sí, de manera abierta de su propósito, con los padres de Rebeca, de una forma directa, ¿verdad? Con una seriedad que demanda el pedir la mano de Rebeca. Dice que escuchó la respuesta de la familia de Rebeca
Y sacó el criado alhajas de plata y de oro, vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Miren lo que hace el Espíritu de Dios, miremos lo que la bendita obra del Espíritu de Dios y adoremos. Adoremos a este Dios tan lleno de gracia. ¿Qué estamos viendo hacer al Espíritu de Dios cuando trata con nosotros? Nunca desestima. El Espíritu de Dios, como el ser, nunca desestimó a su Señor. Nunca desestima el Espíritu de Dios, la obra del Hijo unigénito de Cristo. Jamás desestima su gracia, jamás desestima la capacidad de perdón, jamás desestima su bendita y gloriosa obra, la obra de gracia, el pacto eterno. ¿Podemos nosotros notar una diferencia entre la obra de Satanás cuando son acusaciones viles y malvadas, perversas? Y cuando Dios está obrando en nosotros, sí, hermanos, Dios nos ha dado a saber la obra del Espíritu Santo de Dios para que en ella podamos ver el proceder de Dios, la nobleza de nuestro Dios que sostiene nuestras almas. Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la obra de nuestro Dios, el Espíritu Santo, nunca desestima a Cristo delante de su amada iglesia, delante de su amada. Es pródigo en gracia, pródigo en perdón, pródigo en llevarnos a Cristo. Argumenta, nos conduce por las Escrituras, nos conduce a pensar de la gloriosa gracia que hay en Cristo Jesús. Nunca pone una desestimación, un comentario, un argumento para minimizar la gracia gloriosa que hay en Dios por medio de Cristo. Vengamos a Dios, adoremos a Dios, honremos y glorifiquemos a nuestro Dios por esta gracia tan llena, tan amplia, tan vasta. Maravillémonos en su obra, gocémonos de su reprensión y sigamos adelante. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias porque obras de esta manera, Señor. Mientras el diablo desestima tu gracia, usa tu palabra muchas veces y trae culpas y acusaciones. Oh bendito Señor, tu Espíritu Santo está a nuestro alrededor. Como dice tu bendita palabra, a nuestra diestra estás, por tanto no seremos conmovidos. Te damos la gloria, Señor, porque por la obra del Espíritu Santo no somos conmovidos de tu gracia, no somos removidos, y tu gracia no se hace menos, sino que tu Hijo Jesucristo es aún cada día más con mayor precio delante de nuestros ojos y glorioso. Te damos gloria y honra por ello, Señor. Nos postramos delante de ti y adoramos por esta gracia tan gloriosa, tan grandiosa, tan maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.